Hay una frase que él siempre nos dice, que es que los seres humanos somos como el hierro, que nos podemos doblar pero nunca romper. Y hay momentos que yo creo que nunca quiero repetir, de tener bajo mucho estrés, mucha presión, momentos que son decisivos para tu vida, porque tú dices, de esto depende mi futuro. Y cada vez más aparecen factores de riesgo que inciden en que haya mayor presentación de infartos. Normalmente cuando un paciente llega a una consulta, ya después de tú haberle hecho una serie de evaluación clínica, un historial médico, uno le manda a hacer analíticas y todo eso, y el paciente siempre se encasilla en lo que se llama un riesgo cardiovascular. Sé grande en tus pensamientos, que no se roben tus sueños. Abre pasos a la esperanza que la vida sigue corriendo. Y si te caes, no desmayes y vuélvete a levantar. Sé muy fuerte en el camino y verás, vas a llegar. Pa' que esté claro, hoy vamos a hablar de cardiología. Y tenemos a un joven, a un cardiólogo ya súper preparado, y es una persona que inspira y que motiva a los jóvenes a que sí hay que prepararse y hay que estudiar. Con nosotros está el cardiólogo Samuel Guzmán. Bienvenido, Samuel. Nelson, vamos a hacerlo gracias. Así. Mira cómo lo hacemos. Así. A la juventud, a jovial, a lo moderno, ¿verdad? Sí. No. No, Mira, doctor, dale la bienvenida. Y por sobradas razones nosotros nos sentimos privilegiados y distinguidos con su presencia acá. Así que bienvenido, como en casa. Muchísimas gracias, Nelson. De verdad, gracias por la invitación. A ti por invitarme a este programa para que estemos claros. Sí. De lo que sea que vayamos a hablar, hay que estar claro. Hay que estar claro. Eso es, qué bueno. Doctor, ¿cómo nace esa inspiración, esa motivación de usted estudiar medicina? Sí, mira, básicamente yo crecí en un núcleo familiar donde mi padre es médico y crecí bajo esa influencia, bajo esa inspiración, donde yo siempre vi a un hombre que luchó por su sueño, que luchó por formarse como médico, que no venía de una familia pudiente, sino que venía de una familia humilde, y logró su objetivo. Caló en la medicina, se hizo internista, logró irse a México bajo todo el esfuerzo, se formó de cardiólogo y llegó a su pueblo, a Moca, donde básicamente es un referente de la medicina. Entonces, es lo que le decimos a él, todos sus hijos, que muy bien lo tuvo que hacer, que sus 3 hijos decidieron estudiar medicina. Somos médicos. 3. Somos 3, los 3 nos hemos hecho médicos, los 3 somos internistas de base. Ya mi hermanita menor también se acaba de graduar de internista. Wow. Obviamente yo he seguido sus pasos ya para hacerme como cardiólogo. Igual que él, pero ha sido la mayor influencia. Básicamente fue verlo a él en tan prestigiosa carrera, en tan prestigiosa vocación, formación, y cómo él ha sido recibido y cómo ha sido halagado en su pueblo, en nuestro pueblo en Moca. Ha sido como el incentivo a que hemos querido seguir sus pasos. Qué bueno, qué bueno. Eso de seguir los pasos de nuestros padres, la verdad que nos deja una sensación agradable, porque estamos diciendo, me estoy poniendo los zapatos de mi papá, ¿verdad? Eso es como la interpretación que le damos a esto. Es así. A veces queremos llenarlo, entendemos que lo podemos llenar, a veces nos queda muy grande. Sí. Yo siento que es un zapato muy grande que debo llegar. He trabajado para ello. No es que quiero superarlo, pero por lo menos igualarme un poquito. Igualarse a él y a lo que él ha logrado en su vida. A tu padre, ¿cuál es el nombre de? Ignacio Guzmán. Ignacio Guzmán. Cardiólogo también, solamente que él se ha dedicado, ha ejercido siempre, básicamente toda su vida en Moca. En Moca, correcto. Qué bueno. Y en el seno de esa familia, doctor, ya de médicos, ¿cuáles son esas palabras claves que surgen para cuando en algún momento el doctor Samuel Guzmán dijo, no, creo que lo mío no es la medicina? Y usted baja un poquito la intensidad, pero surge esa palabra clave ahí de esa familia de médicos. Hay una frase que él siempre nos dice, que es que los seres humanos somos como el hierro, que nos podemos doblar pero nunca romper. Entonces, siempre le he llevado conmigo
de que ha habido momentos difíciles bajo una carrera muy larga, Sí. con muchas altas y bajas, donde hay momentos que yo creo que nunca quiero repetir, de tener bajo mucho estrés, mucha presión, momentos que son decisivos para tu vida, porque tú dices, de esto depende mi futuro, Claro. muchas veces. Claro. Entonces, es una frase que siempre llevo conmigo y trato de replicarla en lo que hago y eso me mantiene. Qué bueno. Qué bueno. Yo, observándolo a usted, doctor, y me dice el equipo de producción, pero qué raro, con ese perfil de actor, porque parece, sí, un galán de cine. ¿Y cómo es que usted dice médico, específicamente cardiólogo? ¿Y por qué usted no se dedicó a filmar películas? Y esa pregunta me la hicieron en producción. No sé. No, si tú supieras que uno como adolescente siempre tiene como esa idea de querer algo más. Sí. No fue descabellado. Tuve un momento de que quise irme Bueno. por la vocación de actor. No fue tampoco que lo ejercí o que lo practiqué, pero siempre tuve como... Acarició la idea. Exacto, acaricié la idea de serlo. No porque en ese momento tenía el perfil se ha ido madurando con el tiempo. El perfil ha ido creciendo conmigo, básicamente. Si usted me ve de adolescente, yo era, ¿qué te digo? Gordito, rubito, pero nada de quizá el perfil que tengo ahora más maduro como hombre. No, pero usted pertenece al club de los babyface, ya Sí, eso me dijeron. Eso me lo dicen mucho. Sí. ¿Por qué la cardiología, doctor? Bueno, la cardiología básicamente fue prácticamente igual por la influencia de mi padre. Yo siento que durante la carrera de medicina fue lo que más me llamó la atención. Para mí es el órgano más bonito, más objetivo de estudiarlo, de entenderlo. Es como la máquina principal del cuerpo. Se mezclan básicamente todas las materias dentro de la cardiología. Podemos tener física, podemos tener matemática, podemos tener fisiología, podemos tener biología, química. O sea, es como una mezcla de todo concentrada en un solo órgano. Y sí te digo que durante la carrera quizás tuve mi desliz, déjame ver si me voy por aquí, por la área quirúrgica, pero realmente al final dije, no, a mí me gustan, siempre he sido muy de ser curioso, de estudiar, de indagar, y no es, por así decirlo, desmeritando muchas otras especialidades, pero las especialidades clínicas en general demandan mucho más conocimiento que en práctica. O sea, somos más clínicos de entender cosas que prácticos como los quirúrgicos. Ser un cardiólogo, doctor, eso asume un reto muy importante, ¿verdad? O sea, es un reto donde básicamente la principal enfermedad de causa de muerte en el mundo es la salud cardiovascular o la enfermedad cardiovascular, y son muchos los pacientes que dependen de tus conocimientos para tú llevarlo a una mejor calidad de vida. Claro. Si presentan este tipo de condiciones. Doctor, ese proceso suyo ya en la residencia, de formación, esa historia que se van construyendo ahí, y cuando digo historia, es la historia que usted va plasmando conforme a los conocimientos que se van dando ahí. ¿Cómo ha sido ese proceso de formación? Sí, realmente le puedo decir que he luchado por ello. Hice mis 6 años de carrera normal sin inconveniente. Lo hice en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago. Luego, como todo quizá médico quiere irse fuera, intenté irme a España a hacer la formación principalmente de cardiología. Fui un año, me preparé un año allá, que apliqué para los exámenes allá, pero no obtuve la plaza que quería, que era cardiología. Yo dije, si no obtengo cardiología, no, vuelvo a mi país y intento hacerlo allá. En ese momento había oído mucho del centro donde me formé, que fue CEDIMAT, que venía con una escuela mucho más moderna, con una escuela inspirada en los programas americanos, principalmente bajo esa formación estadounidense. Primero, obviamente, con la idea de hacer medicina interna para luego aplicar por cardiología. Hice el esfuerzo, cogí mi examen de residencia CENURM. No es como la gente dice, que es un examen hecho o por lo menos no fue mi caso. Fajarse ahí, Hay que fajarse.
yo me fajé, yo no tuve cuña de nadie, aunque mi papá es cardiólogo, no fue que yo le pedí ayuda a él, yo fui, cogí mi examen, saqué mi nota, tenía mis honores de mi universidad, apliqué, conseguí mi plaza, quedé en buen puesto y elegí medicina interna en CEDIMA, porque mi objetivo era siempre hacer cardiología ahí por la escuela que había oído de que era. Efectivamente igual, al momento de terminar mis 3 años de medicina interna ahí, apliqué para cardiología. Es otro proceso de estrés porque otra vez me imagino, sí. tú después de hacer medicina interna, tú dices, espérate, mi futuro no se puede quedar aquí, yo quiero seguir avanzando. Entonces ahí apliqué nuevamente al examen de residencia, tomé todos los exámenes de residencia de cardiología del país y fui ganador en CEDIMAT también. Hice mis 3 años y nada, aquí estamos ya como cardiólogo clínico. Ya clínico, qué bien. Algunas situaciones que se presentaron ahí en ese proceso de formación, igual, retomando aquella pregunta cuando esa palabra clave, no, hay que continuar. Ya usted estando en ese proceso de formación ahí, volvió a surgir esta interrogante, y voy a dar para esto. Usted viendo toda esta complejidad que se dan ahí con esta especialidad, sí, que usted muy bien dice, no es tan fácil. ¿Surgió algo en ese proceso ahí de formación ya? Mayormente no durante ya el hecho de formarme, o sea, no ya luego de haber entrado, sino sí al momento de, para mí personalmente ha sido los procesos de pasar de una área a otra. Por así decirlo, cuando apliqué a medicina interna, es un proceso tedioso, el examen de la UAS, más todos los papeleos que hay que hacer con salud pública, y luego también aplicar para el examen de la subespecialidad, en este caso cardiología que quería. Han sido como los procesos donde tú te dices, yo doy para esto, o sea, yo esto era lo que quería. Como que tú no quieres vivir esos episodios de tensión, pero también son los que te forman para enfrentar situaciones. Pero no te puedo decir así de que durante el proceso de mi residencia tuve algún inconveniente que me flagelara. Qué bueno. O sea, siempre ya di lo mejor de mí y seguimos para adelante. Hay que continuar. Doctor, entremos un poquito ya a estas condiciones ya, digamos que las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son estas enfermedades cardiovasculares más comunes? Y por favor, alguna definición del sistema cardiovascular para aquellos que nos están viendo, que quieran entender un poquito antes de adentrarnos ya a las patologías en sí. Sistema cardiovascular. Sí. Bueno, como su nombre lo dice, cardio viene de corazón, vascular de vasos sanguíneos. Básicamente el sistema cardiovascular es el que incluye todo lo que es el sistema circulatorio vascular y el corazón como bomba, siendo la bomba principal el corazón, donde se recibe sangre desoxigenada, se oxigena en los pulmones y se reparte a través de toda la circulación vascular al cuerpo en general. En cuanto a enfermedades cardiovasculares, principalmente, si nos vamos propia del corazón, hay cientos de enfermedades del corazón, hipertensivas, isquémicas, genéticas, adquiridas, o sea, son múltiples que pueden afectar el corazón. Pero también tenemos que se incluye dentro de las cardiovasculares enfermedades cerebrales, principalmente vasculares, ya sean ACV isquémicos, ACV hemorrágicos. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, mayormente los estudios se basan en MACE. MACE es efectos adversos mayores cardiovasculares, principalmente muerte por enfermedad cardiovascular, infarto del corazón o infarto cerebral, que es ACV. Básicamente podemos concentrarlo en esas tres porque es lo que se busca cuando se hace algún estudio, ya sea de estudiar un fármaco, ya sea de estudiar una terapia intervencional, ya sea de estudiar cualquier proceso para lograr un beneficio de mejorar eso que es la salud cardiovascular. La insuficiencia cardíaca entra aquí en este espacio. Claro, es una de la insuficiencia cardíaca es una de las partes de enfermedad cardiovascular que muchas veces es secundaria a otro proceso que se vivió, ya sea isquémico, ya sea hipertensivo, ya sea adquirido de nacimiento, ya sea inflamatorio por infección y que se desarrolla a insuficiencia cardíaca. ¿Se puede dar una insuficiencia cardíaca producto de alguna inflamación, digamos que a nivel
Sí, del corazón. muchas veces hay un gran porcentaje de pacientes que hacen lo que se llama una insuficiencia cardíaca idiopática, La idiopática, sí. que nunca se encuentra causa. Pero muchas veces estos procesos se debieron a que el paciente en algún momento de su vida padeció de alguna miocarditis o alguna inflamación infecciosa viral del corazón. Que eso inflamó el corazón, el paciente nunca se dio cuenta, hizo una gripe, un proceso gripal, viral, desapercibido. Quizá tuvo dolor en el corazón en su momento, no le puso asunto. Y el paciente ya luego viene con dilatación del corazón, viene con falla cardíaca y puede deberse a esa inflamación que él tuvo en un proceso que no lo sabemos. Pero hay un gran porcentaje de pacientes que se post-mortem, que se pueden diagnosticar quizá de falla cardíaca por algún proceso inflamatorio que tuvieron. Ok. El infarto, muy común, eso se está viendo ahora, hay muchos infartos. ¿Qué es lo que viene produciendo tantos infartos así? ¿Hay algunas señales que usted como cardiólogo dice, este paciente vino aquí con esta condición, es posible que le dé un infarto? Sí, o sea, no es que podemos predecirlo como tal, o sea, todavía la enfermedad coronaria o la enfermedad arteriosclerótica Sí. Se presenta de diversas formas, creemos sabérnoslos, sí se sabe el mecanismo de formación de esas placas de grasa en el cuerpo, en las arterias principalmente, pero todavía no sabemos el mecanismo de por qué algunos producen infartos masivos, por qué otros no, por qué unos se mueren, por qué otros no, porque es muy diversa la presentación. Sí es cierto que, por ejemplo, hay una perspectiva de que han habido más infartos. Obviamente, somos una mayor población, hay mayor obesidad, mayor hipertensión, mayor consumo de cigarrillos, quizás no de cigarrillos, pero de otras sustancias ahora que se están usando, como vape, cigarrillos. Pero todo esto lo podemos resumir en factor de riesgo. Si yo empiezo a ver acumulación de factores de riesgo contigo que se han estudiado y que están requete demostrados de que producen enfermedad cardiovascular, yo estoy o puedo predecir que tú en un cierto tiempo me puedes hacer un evento cardiovascular, principalmente un infarto. Okay. Entonces, esto se viene estudiando desde los años 50 con el estudio Framingham, que es el estudio emblemático de lo que es el factor de riesgo, que fue cuando se determinó el factor de riesgo por primera vez, que se empezó a ver que cuáles eran aquellas cosas, porque era la principal causa de muerte, el infarto en el corazón, pero cuáles eran aquellas cosas que influían en eso. Entonces se empezó a estudiar miles de pacientes, incluso se estudiaron los hijos de esos pacientes, los nietos de esos pacientes, y se empezó a ver que las principales causas eran colesterol, principalmente el LDL, que es el colesterol que se llama malo, o el que se oxida más fácilmente en las arterias, la hipertensión, la obesidad, el cigarrillo, el sedentarismo, que fueron los factores que se empezaron a demostrar que decían, mira, en estudios observacionales, estos pacientes que acumulan esto y esto, le da un infarto. Es más probable que le dé un infarto. Entonces eso se ha venido estudiando desde aquella época y cada vez más aparecen diversas o nuevas factores de riesgo que inciden en que haya mayor presentación de infartos. Normalmente cuando un paciente llega a una consulta, ya después de tú haberle hecho una serie de evaluación clínica, un historial médico, uno le manda a hacer analíticas y todo eso, y el paciente siempre se encasilla en lo que se llama un riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular. Entonces, cuando yo te calculo ese riesgo cardiovascular, es que yo te puedo predecir la probabilidad que tú tengas de hacer un evento cardiovascular, ya sea un infarto al corazón, perdón, o ya sea un infarto al cerebro. Muchas veces uno no puede medicar o atacar o poner objetivos solamente a una cosa, sino englobar al paciente en un riesgo cardiovascular general y en base a eso tomar medidas. Ok, qué bien. Doctor, se da aquí una combinación falla cardíaca, falla renal. Es decir, ya los riñones están complicados, igual en el corazón hay una falla cardíaca. Esta combinación, esta dualidad ahí, ¿cómo se configura? Sí, normalmente eso se llama síndrome cardiorrenal. Eso puede cardiorrenal puede deberse hasta de 5 tipos, ya sea si se afecta el corazón primero de manera aguda, que afecte al riñón de manera aguda,
ya sea que sea el riñón que se afecte primero de manera aguda, que afecta al corazón, ya sea de manera crónica, que afecte el riñón de manera crónica, ya sea que el riñón crónico afecte el corazón de manera crónica. O sea que muchas veces si lo más frecuente es que si el corazón falla como bomba, empieza a haber hipoperfusión. Hipoperfusión, el corazón no tiene la capacidad de llevar la sangre suficiente a los órganos. Entonces el riñón es un órgano muy lábil a proteger, él prefiere proteger muchas veces otros cuerpos, otros órganos, a él mismo. Entonces él es muy sensible a dejar de recibir oxígeno, a dejar de recibir sangre, y por eso falla muy fácilmente. Entonces cuando tenemos esa hipoperfusión a nivel general del corazón, uno de los primeros órganos que sufre es el riñón. Porque el riñón trata de proteger esa hipoperfusión que hay, y en vez de él recibir esa sangre, lo que hace es que retiene más líquido, retiene más sangre de lo que vaya a orinar, a eliminar, para poder aumentar esa volemia que él no está recibiendo en su cuerpo. Y eso es más o menos el mecanismo que se puede ir desarrollando. ¿Qué es la volemia? Todo eso es como volemia es la cantidad de líquido que hay circulando en tu cuerpo. Ok, correcto. Doctor, y cuando esta condición se le agrega lo de cardiorrenal metabólica, ya ahí le agregamos este ingrediente aquí, lo metabólico, es mucho más complejo, ¿verdad? Lo que pasa es que mayormente cuando hay enfermedad renal o cardíaca es por un proceso, vamos a decir, por síndrome metabólico. Okay. Que por una combinación de factores de riesgo, que es lo que forma el síndrome metabólico, que te lleva o a daño renal o a daño cardíaco. Estamos hablando de diabetes. Diabetes, por ejemplo, o intolerancia a la glucosa. La misma hipertensión te lleva a daño renal, porque el riñón trata de protegerse de esa presión tan alta que está recibiendo y puede dañarse. La misma obesidad que te genera resistencia a la insulina, te genera diabetes. Entonces eso es lo que metabólicamente puede dañar estos dos órganos principalmente. Es súper interesante eso, doctor, porque usted sabe cómo es eso la diabetes. La diabetes, cada 8 segundos que muere un paciente a causa de diabetes. Y entonces con toda esta complejidad ya cardiometabólica, renal, entonces ahí aumenta. ¿Cómo está la estadística, doctor, sobre estas condiciones en nuestro país? Si hay alguna estadística que se pudiera medir. O sea, estadística como tal propia no tenemos. Sí hay, por ejemplo, de hipertensión. Se habla de que hasta un 50% de la población dominicana casi son hipertensos. Un gran porcentaje también es diabético, un 20-30%. Entonces, estos son los factores que principalmente te pueden llevar a estos síndromes. Así como un porcentaje como tal, no te sabría decir como tal qué porcentaje tenemos de este síndrome como de cardiorrenal, pero muchas veces sí estos pacientes en gran porcentaje llegan no a presentar el síndrome cardiorrenal, pero pueden llegar a presentar afectación renal, en los diabéticos principalmente, y afectación cardíaca de las arterias coronarias. La genética, doctor, aquí con las enfermedades cardiovasculares. Sí, la genética es un factor muy influyente. Incluso últimamente en la rama, por lo menos de la cardiología, se está estudiando y se le está poniendo mucho énfasis a la carga genética en enfermedades cardiovasculares. Principalmente en enfermedades como son hipertensión, la misma hiperlipidemia o colesterol alto, que aunque hay personas que aparecen que dicen, yo llevo una vida muy sana, yo hago ejercicio, yo como bien, y a pesar de eso, tú lo ves que a temprana edad presentan algún evento cardiovascular, ya sea un ACV. Estos pacientes muchas veces nosotros venimos de una descendencia afroamericana y tenemos mucho lo que se llama hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es, por así decirlo, una alteración genética donde no hay receptores que se encarguen del hígado principalmente de recibir ese colesterol malo, que es el LDL principalmente, y degradarlo. Es como yo le digo a los pacientes, es que tu cuerpo no tiene la capacidad de metabolizar el LDL adecuadamente. Entonces el LDL se mantiene en sangre muy abundante y él no tiene para dónde coger. Principalmente su lugar de ubicarse es en el hígado, donde él se elimina y se recicla, pero cuando él no encuentra ese espacio, él dice, bueno, yo me voy a entrar en las arterias, principalmente. No en la coronaria solamente, sino en las arterias del cuerpo. Entonces, la genética no solamente se ve ahí, la genética se ve en enfermedades
morfológicas, que pueden haber alteraciones morfológicas en los pacientes, como son miocardiopatía hipertrófica, como son enfermedades dilatadas por causa genética, también alteraciones eléctricas en el corazón, que pueden ser por alteraciones genéticas, y realmente tiene un factor muy, muy preponderante últimamente en la salud cardiovascular. ¿Cuáles en los vasos sanguíneos, en las arterias, cuáles condiciones se dan ahí? ¿Cuáles son las que se producen en los vasos sanguíneos y aquellas que se producen allá a nivel de arterias? Normalmente en las arterias, que es donde estudiamos la enfermedad cardiovascular principalmente, es donde se produce que ese colesterol alto, cuando por alguna alteración del endotelio vascular, el endotelio es la capa más interna de los vasos de las arterias, principalmente. ¿Qué pasa? Puede ser porque el paciente fuma o porque el paciente es diabético. Esas son condiciones que alteran esas paredes, las hacen más flexibles, por así decirlo, las hacen más favorables a que ese colesterol se acumule más fácilmente. Entonces, ese colesterol, cuando es abundante, se empieza a acumular, empieza a crear procesos inflamatorios aterogénicos, a formar trombos, coágulos, placas. Esas placas se pueden calcificar, no calcificar. Entonces, cuando esas placas están ahí, si son de manera, por así decirlo, blandas o gruesas o no gruesas, pueden romper si son las que provocan estos eventos, son las que provocan los infartos. Por eso es que muchas veces todavía, antes se tenía la idea de que eran que las placas iban creciendo, 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 y llegaban a tapar completamente el vaso y se provocaba el infarto. Pero ¿qué pasa? Que cuando se veían pacientes jóvenes, que se veía que la placa no era tan como se pensaba, sino que había una placa pequeña y esa placa provocó un infarto, decían, ¿cómo esto provoca un infarto? ¿Qué pasa? Que aunque la placa sea pequeña, puede ser que sea una placa blanda o friable, por así decirlo, con una capa de lípido muy debilitada, que esas tienen mayor capacidad de ruptura, o sea, se pueden romper y generar un proceso trombótico más acelerado que un paciente de más edad, que esa placa se ha calcificado, que dure y que probablemente eso dure la vida entera y no pase nada. Entonces se ha entendido un poco más que el problema está más en las características de la placa que realmente en la cantidad de obstrucción que tenga. Muy bien. Los jóvenes están siendo muy atacados por infarto. ¿Por qué aquí, a esta franja de edad, por qué ataca tanto los infartos a los jóvenes cuando, no sé, pudiera ser como al revés, sino a las personas mayores? ¿Cómo entender esto, doctor? Sí. Realmente hay que dividir. Primero hay que identificar si realmente fue un infarto o no fue un infarto. Muchas veces los pacientes jóvenes hacen una muerte súbita, que no es lo mismo que infarto, no es un sinónimo. Simplemente se murieron, que no se conoció la causa. La última vez que se vieron fue dentro de las últimas 12 horas que se vio vivo. El paciente falleció, de una vez lo tildan de que fue un infarto. Lo ideal sería tener autopsias en todos esos pacientes que hacen muerte repentina. Lo malo es que nuestro código judicial solamente pide autopsia cuando hay un proceso legal de investigación de muerte, de que fue por asesinato o por alguna condición de esa. El problema es que primero tenemos que dividir. Mayormente la principal causa de muerte súbita en pacientes mayores de 40 años sí es cierto, que es los infartos. Por debajo de 40 años hay muchas otras cosas. Como le dije anteriormente, son enfermedades genéticas que se presentan, que el paciente nunca se chequeó y hizo una muerte súbita, que no es sinónimo de infarto. No es que yo no siento que haya habido un aumento en los jóvenes. Yo lo que siento es que son noticias más catastróficas y hacen más ruidos y hacen más ruidos que los pacientes ancianos. Sí es cierto que ha quizá aumentado un pequeño porcentaje, vamos a decir quizá menos de 1 o 2%. Obviamente somos una población mucho mayor a nivel mundial. Y también tenemos un sistema alimenticio de trabajo de estrés, de no hacer ejercicio,
que también conlleva que estos factores que antes tú lo veías en pacientes de mayor edad, lo veas más temprano. Yo creo que puede ir por ahí el asunto. Es una cosa más de percepción. Siempre ha habido infarto en pacientes jóvenes. Pero ahora como que se le está dando más. Sí, lo que pasa es que está haciendo más ruido, porque es más catastrófico, te llama más la atención. Si un paciente de 70 años hace un infarto, tú dices, bueno, tenía 70 años. Por la edad. Pero si un paciente de 35 años te lo hace, tú dices, tenía 35 años, yo tengo 40. Espérate, déjame ver. Sí. Doctor, se nos agota el tiempo, caramba, con temas tan importantes. Aquí hacemos compromisos en el aire. Entonces, vamos a comprometerlo a usted, doctor. ¿Qué le parece cuando ustedes gusten? Si volver y tocar otros aspectos aquí de la cardiología y otros temas más que... Yo realmente estoy a la orden siempre. A mí me gusta mucho disertar información importante, porque muchas veces es otra cosa que se divulga mucha información errónea. Los fake news, que eso está ahora de moda. Todos esos fake news de que... Entonces mucha gente le quieren hacer caso a ese tipo de noticias, pero siempre tú ves que en esos fake news tienen el objetivo de ofrecerte algo atrás. Siempre. Sí. Hay una intención ahí. Siempre hay una intención detrás. Entonces muchas veces yo creo que principalmente nosotros como jóvenes nos tenemos que hacer eco de generar información verídica con data. Porque lo que yo diga hoy no quiere decir que sea así. Simplemente que hasta el momento la data, eso es lo que ha demostrado. Las investigaciones son lo que han demostrado y uno se basa en investigaciones, en lo que está demostrado actualmente. La ciencia. Aunque en 10 años eso cambie, bueno, eso pudo haber cambiado. Pero hasta ahora es lo que la ciencia dice. Bueno, así es. ¿Alguna brevemente, doctor, una reflexión final ya, como un punto y seguido? Bueno, ya como reflexión, yo le puedo decir a la gente que cuide su corazón, no deje que el corazón al final le dé algún susto, sino que tome conducta antes de. Siempre la prevención debe ser la mejor medicina. O sea, la cardiología no es curativa, no es tratamiento, no es fármaco, es prevención. Porque como se ha visto, todos estos factores de riesgo son prevenibles. Y si prevenimos estos factores de riesgo, entonces en un gran porcentaje tenemos ganado la batalla de que no vamos a sufrir ninguna enfermedad cardiovascular. Así es. Muchas gracias, doctor. Nelson. Encantadísimo. Un placer. Y nos vemos pronto por acá. Cuando usted diga. Cuida tu corazón. Así lo dice el doctor Samuel Guzmán. Es un cardiólogo prestigioso, joven del país. Y es una inspiración y una motivación porque sí se puede. Este es el concepto que está definido, estructurado en toda su extensión para la industria farmacéutica y mucho más. Para que esté claro.